termina el receso decretado por la juez, pide se pongan de pie para recibirla nuevamente. Gracias. Solamente un anuncio para el público aquí que nos acompaña. En términos del artículo 53 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les solicito que guarden el orden correspondiente en esta audiencia, en virtud de que, en caso contrario, la suscrita podría imponerles alguna medida de premio y además, o sin perjuicio de que también pudieran ser retirados de la presente audiencia. Muy bien, ahora sí, para entrar en la materia de esta audiencia, voy a dar el uso de la voz al impugnante para que se pronuncie únicamente en relación a los aspectos de procedibilidad o de temporalidad de su medio de impugnación, como es la fecha en que tuvo conocimiento del acuerdo y aquella en la que usted presentó el presente medio de impugnación. Por favor, después le daré el voz a la Fiscalía a fin de que exponga las razones que sustentan su determinación y ya posteriormente usted podría argumentar. ¿Me desea manifestar algo? Sí, señor juez. Bueno, me gustaría manifestarle que antes de que tenga inicio la presente audiencia, a la Fiscalía le queda duda cuál es la calidad que tiene la persona que se ostenta como tercero interesado, toda vez que la presente impugnación, en términos del artículo 258, se notificó a la parte ofendida y esa calidad no se encuentra contemplada en las 8 hipótesis que contiene el artículo 105. Por lo tanto, se considera que no tendría el por qué estar, por lo menos aquí en el recinto judicial, participando, toda vez que su calidad no se encuentra sustentada con algún fundamento legal, señor juez. En relación a ello, asesor o impugnante, ¿desea manifestar algo? Impugnante, sí. Adelante. El motivo del no ejercicio de investigación abarca la posición de un daño a una persona con una autoridad reconocida por el Estado mexicano. Ese es el motivo por el cual la denuncia o las denuncias presentadas ante Arely Gómez motivan que él sea el tercero en discordia por el daño que está recibiendo el conglomerado de gente que tuvo reuniones de trabajo dentro de las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que fueron amedrentados en el interior por indicaciones de la titular del órgano interno a que nos golpearan en el interior. Representa a indígenas y en esa base la petición de tercer implicado y su permanencia aquí se la expreso porque en el caso de que se logre investigar, la parte preponderante son los indígenas que abrazamos nosotros. Señoría, se insiste, finalmente tampoco de la denuncia se advierte que la persona haya hecho conocimiento en este caso del grupo de indígenas que refieren y mucho menos del tercero interesado. Por esa razón se insiste que es conveniente que no se encuentre presente o que pase al lado de público, porque finalmente de la denuncia no se advierte el nombre, ni mucho menos habla en este caso del grupo étnico al que pertenecen o al que pretenden defender. Mire, soy la parte. Alarma demasiado en México el hecho de que una denuncia esté contemplada dentro de los puntos petitorios, la ampliación y hasta dónde se me permita mostrar los elementos de prueba sobre la denuncia que yo presento. En el cuerpo de la denuncia, en el petitorio del punto 1, solicito se amplíe y no se me permitió ni se me dio conocimiento del inicio de lo que pudiera ser la apertura, llamándome a ratificar y posteriormente el pronunciamiento de no recibir o hacer menosprecio de mis pruebas. Ese es el punto mayor que en México no se está respetando a través del nuevo sistema de justicia oral, el que lean por lo menos la denuncia penal y contemplen los puntos petitorios que hacemos los denunciantes. En la denuncia se establece
y le pido me sea considerada tantas y cuantas veces sea necesario la ampliación de la misma. En el otro punto le solicito me sea reconocido tantas y cuantas veces sean necesarios los elementos de prueba que sustenten la presente petición de investigación o de denuncia de hechos. Pero se hace menosprecio total de la denuncia, no se lee la denuncia y se toma una posición en donde las facultades son no investigo sin razonar sobre los puntos que rezan. Bueno, en ese aspecto ya estaríamos entrando a la materia de la audiencia, se está refiriendo ya a la función de investigar. Yo lo único Pero va mencionado. Nomás le hago una pregunta. La denuncia, ¿la presentó usted? Yo la presenté. ¿Lo personal? Sí. Muy bien. El señor no tuvo ninguna participación en la presentación de ese escrito. Va como parte de pruebas y va también dentro de un acta que se levantó en las instalaciones de la Secretaría de Transportes y también en la presentación que hizo en la función pública directamente con… Como parte de pruebas, pero usted es el que… Sí, soy el que denuncia. Ese escrito. Bueno, en ese sentido sí queda… adelante. Mire, su señoría, me gustaría poner a la vista los documentos con los que acredito que soy autoridad indígena. Bueno, Así, no es, permítame, todavía no acabo. no, permítame usted. Ah. ¿Sí? Aquí el orden lo pongo yo, recuerde. Solamente para reiterar, en principio, en cuanto a la solicitud de la fiscal para que usted no tenga participación en esta audiencia, ello obedece a que usted no es el promovente de la denuncia que generó su decisión de abstención de investigar. De esa manera que aquí, reitero, desde el principio lo dejé claro, la materia de la audiencia es resolver sobre esa abstención de investigar. Y en esa tesitura, la abstención de investigar únicamente está afectando al señor Calva, esa abstención. ¿Sí? En cuanto a esa materia, únicamente el señor Calva puede hacer manifestaciones al respecto. Él mismo acaba de referir que creo que mencionó su nombre en esa denuncia, en algún apartado, pero que usted no es partícipe directo. ¿Sí? De manera que usted sí no tiene… por eso le preguntaba desde un principio y en ese momento la Fiscalía no había dicho nada, pero de cualquier manera oportunamente lo ha resaltado. Usted no debe tener participación en esta audiencia. Puede quedarse como público si así lo desea. Bueno, me voy a pronunciar durante el desarrollo del desahogo de la audiencia. Y voy a Durante el exhibir los desahogo de la documentos. audiencia, nada más le voy a reiterar, solamente tienen participación las partes. Usted no tiene una calidad de parte en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puede permanecer en la audiencia porque… Aunque haya estado en la golpiza que le dieron ahí. Exacto, usted no es parte de la materia de esta audiencia. Puede quedarse como público si así lo desea y si se compromete a guardar el orden debido. De lo contrario, le pediría, si no está dispuesto a comportarse y a no intentar participar, pues en ese caso sí le pediría que desalojara la sala. Está bien, Usted decide, le dejo a su decisión. yo acato lo que usted está determinando, juez. Y por lo que tanto… sí le digo que es una transgresión al No, artículo señor, 2 no, señor. constitucional. El señor Calva le puede explicar también quiénes son partes. El señor Calva es parte en esta audiencia, usted no. Por ese motivo le estoy dando la oportunidad de que permanezca en el público. Si no desea, si cree que no puede comportarse, en ese caso sí le pediría que se retirara de la audiencia. Le estoy dando una oportunidad, no estoy transgrediéndole ningún Ya derecho. me lo dijo 2 veces. Por favor, Ya le entonces, contesté. adelante. Bueno, nada más sí le advierto que cualquier expresión que genere algún desorden, voy a solicitar que sea desalojado. Adelante, al público, por favor. Ahora sí, en relación a la materia que nos trae a esta audiencia, pido al asesor de la víctima y al propio impugnante, el señor Calva, que manifiesten lo concerniente a la temporalidad de su medio de impugnación, por favor. Sí, mi medio de impugnación fue presentado en tiempo y forma para que se realizara la investigación correspondiente y en el mismo se estableciera una respuesta a los hechos que ellos señalan. De tal manera que dentro del medio de impugnación que yo he presentado y que debo de considerar debieron de habérselo comunicado, yo pido en este momento se difiera la presente audiencia hasta que no se concluya la impugnación a la apelación
a lo que me señalaron por escrito y me notificaron. Señor juez, finalmente la Fiscalía no se encuentra de acuerdo, toda vez que el escrito que refiere y que se encuentra en apelación es en relación a otros hechos, no en relación a la facultad de abstención de investigar. Por lo tanto, sí se solicitaría que se desahogue la misma, atendiendo a que se encuentra su asesor jurídico, que en la audiencia pasada solicitó él estuviera presente. Ello en estricto acatamiento al principio de continuidad y concentración, así como a una justicia pronta y expedita contenida en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, defensor. Su señoría, yo también solicito la continuación de esta audiencia, derivado de que del escrito de apelación el propio ofendido o probable ofendido por el delito, se observa que el motivo de la apelación fue precisamente que la audiencia se iba a celebrar a puertas cerradas, y con la instrucción que usted ha girado el día de hoy de que la audiencia se celebre a puertas abiertas con la asistencia del público, pues entonces el motivo de la apelación queda ya subsanado y queda sin materia, por lo que no hay razón alguna para diferir la presente audiencia y más bien continuar con ella, ¿no? ¿Algo que agregar, señor Calva? A ver. Sí, bueno, de acuerdo a lo que ya me ha manifestado aquí la parte ofendida o impugnante, considera que al no tener una resolución, sí se le restan, no se salvaguardan sus derechos, al que él desea que se tenga esa resolución a fin de poder estar en aptitud de llevar la presente audiencia. Le voy a dar la palabra, voy a resolver en relación a este punto, y en relación a la misma, precisamente le vuelvo a reiterar, al ser responsabilidad de la suscrita el orden dentro de esta audiencia, yo determiné que pudiera ingresar el público, que son personas que lo acompañan a usted, de manera que si la apelación versa en relación a la orden que se dio por parte de la administración de este centro de que fuese privada, pues creo que ninguna afectación le causa el hecho de que la apelación siga su curso y esta audiencia sea llevada a cabo a fin de que ya se resuelva la materia de la misma, puesto que estar haciendo diferimientos, como en este caso que resulta innecesario, pues únicamente se traduciría en una afectación precisamente al artículo 17 constitucional que impone la administración de justicia de manera pronta y expedita. Obviamente hay excepciones en este caso cuando lo amerita, pero en este caso estimo que no amerita su diferimiento en virtud de que el motivo que usted mismo expone generó ese recurso, pues es que no le iban a permitir el acceso a sus acompañantes y aquí están ahora presentes. Eso no motiva, perdón, y no es interpelación, es el Estado de Derecho que habla y enclarece muy, muy puntualmente. ¿Por qué motivo se establece la comunicación y se señala un acuerdo que es susceptible a una apelación? Y si la apelación se presenta en tiempo y forma, es obligatorio del Estado de Derecho verificar que se obtenga la resolución sobre la presente apelación. El que hoy yo le haya externado este punto y que usted me haya permitido que estén presentes, no subsana lo que se me estableció por comunicación oficial con fundamentación y motivación. Esto en las dos partes, en petición directa a usted y en petición a la parte que viene a defender. Es el Estado de Derecho representado en México por, en el caso, ministerios públicos que saben que las comunicaciones fundadas y motivadas recaen en tiempo y obran en derecho. A mí se me permitió en tiempo la apelación, exijo en tiempo la resolución y sobre la resolución que se establezca la responsabilidad que yo pedí en la misma. Pedí responsabilidad directa en el caso presente hacia usted porque se aduce que en la sala no se presentaron registros ni identificaciones y eso habla de la sala.
Entonces, aquí no se puede permitir que sin una resolución se establezca una continuidad. Es el Estado mexicano y yo formo parte del Estado mexicano, que soy pulcro en cumplir con lo que me ordena, y pulcros deben de ser en cumplir, en darme la resolución correspondiente y respetarme lo que la ley señala. Simple y sencillamente la ley señala, lo tengo en tiempo y forma, fue acatado. Acatado es, yo apelé en su momento. Ahora pido la resolución que me deben de dar sobre del presente, en este caso, acuerdo, nada más. Muy bien, bueno, los artículos 471 y 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales fijan la tramitación del recurso de apelación, cuyo conocimiento evidentemente no corresponde a la suscrita ni a la juez que haya emitido el acuerdo impugnado, sino al magistrado del Tribunal Unitario al que haya correspondido su turno, y su tramitación, por lo ya manifestado tanto por usted como por la Fiscalía y el defensor, estimo que no impide la celebración de esta audiencia, porque no es la materia propia de la audiencia de impugnación de determinaciones del Ministerio Público, sino un aspecto secundario que evidentemente usted tiene razón. Si usted promovió un recurso, va a recibir una resolución que ponga fin al mismo, o en la cual se determine el alcance que concluya el magistrado que conozca del mismo. Sin embargo, como ya se aclaró aquí mismo en esta audiencia, la materia de ese recurso ninguna relación directa guarda con la materia de esta audiencia, que es pronunciarse sobre si la abstención de investigar que emitió el Ministerio Público es legal o no, cuestión que considero es de suma importancia, incluso para usted, que se resuelva pues vaya de manera pronta, a fin de que de esa manera pues se salvaguarde también su derecho fundamental al acceso a la justicia. La otra cuestión obviamente seguirá su curso y va a ser resuelta en el momento procesal correspondiente. Yo no voy a apelar sus decisiones, porque para eso usted tiene la investidura de juez, pero sí abrazo el Estado de Derecho que usted conoce abiertamente. El que usted opine no es resolver, no se ha resuelto mi apelación. El que usted opine no es que se haya resuelto mi apelación. Segundo, el que me diga usted que no forma parte de esto, sí forma parte de esto, toda vez que por eso se me estableció ese acuerdo limitatorio. Y toda vez que se me estableció sobre de este hecho, sí forma parte de lo que yo exijo, que es justicia. Si no hubiera formado parte de este hecho y me hubieran señalado responsabilidades, vamos a decir, en forma económica sobre cada uno de detenciones, totalmente de acuerdo en que no forme parte. Pero si la situación era el impedimento y ahora usted el acuerdo de que sí ingresen, pero sin haberme resuelto por la vía que establece el Estado de Derecho, simplemente yo estoy pidiendo lo que el Estado mexicano establece en derecho. Acuerdo impugnado o apelado, quiero resolución, porque versa sobre la misma instancia en donde yo me encuentro, y era limitarme el derecho a tener a las personas que yo desee en un juicio. Si esto obró de esa manera para que yo no las tuviera, tiene que obrar la resolución para que resuelva como precedente que no se deba de intimidar a ningún mexicano que vaya y que denuncie. Si esto lo tomaron, nuevamente reitero, para este juicio como parte de una restricción, debo de tener la resolución, no su opinión, y debo de tener la resolución que verse sobre mis derechos para que no se vuelva a plantar nuevamente sobre su autoridad una posición intimidatoria y de temor y miedo a ninguna persona. Nada más. Y ya por último, para cerrar este punto, le expreso en relación y no de vista a la Fiscalía, en virtud de que se refiere a argumentos de la suscrita, por lo cual le daré respuesta de manera directa. En ese sentido, la suscrita, a diferencia de lo que usted señala, no opino. Estoy resolviendo que la presente audiencia debe continuar su curso
en virtud de que la materia del recurso a la que se abocó usted en ese recurso puede ser totalmente resuelta con independencia de la decisión que yo emita en esta audiencia en relación a la impugnación de la determinación del Ministerio Público. Si de alguna manera usted, imagino, debió haber expuesto ahí los argumentos correspondientes para referir que los hechos en los que se ocupó en esa apelación tienen alguna relación directa o indirecta con este medio de impugnación. Sin embargo, la materia propia del medio de impugnación, que es determinar si la Fiscalía actuó o no legalmente al abstenerse de investigar, no impide de manera alguna el que esté en curso ese recurso, porque ese recurso no tiene efecto de suspender, en este caso, la celebración de esta audiencia, que es de un medio de impugnación, en atención a lo que establece el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, se da por concluido lo alegado en este aspecto, y nuevamente le solicito, ya agotó lo referente a la temporalidad, o desea hacer alguna manifestación adicional. Pues mire, me declaro en estado de indefensión y acato su disposición. Quiero que quede claro, registrado, claro. Registrado totalmente en que qué valor va a tener la resolución que se emita cuando hay una opinión predispuesta sobre de una apelación. Simple y sencillamente me declaro en estado de indefensión y sí, subrayo lo mismo. ¿Qué resultado puede tener el acuerdo que se emita a una apelación cuando se dejó de conocer por usted la obligación de tenerla presente? Nada más, y continuamos con la audiencia. Por favor, con lo que seguimos. ¿Ya se agotó su participación en cuanto a la temporalidad? Sí. Fiscales, en cuanto a la temporalidad, ¿tienen algo que manifestar? No, nada, señor juez. Muy bien, en ese caso, tienen el uso de la voz para exponer las razones en que se sustentó su decisión de abstenerse de investigar, por favor. Claro que sí, señoría. Se hace de su conocimiento que esta Fiscalía inició la presente investigación el día 2 de febrero de 2018 con motivo del escrito de denuncia del señor José Arturo Calva Pérez, de fecha 31 de enero de 2018, en donde en el hecho toral denuncia a la servidor público Arely Gómez González y a quien resulte responsable de omisión, inacción, dilación, discriminación, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia por denuncias ciudadanas presentadas a la Secretaría de la Función Pública en contra de integrantes del órgano interno de control por presuntos hechos delictuosos en agravio de su persona y de la sociedad. Que el día 6 de octubre del 2017, el hoy impugnante presentó ante la Secretaría de la Función Pública denuncia de presuntos hechos delictuosos en contra de diversos servidores públicos adscritos al órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como también en contra de servidores públicos adscritos a la citada Secretaría de Estado. A la fecha del presente no se ha realizado acción jurídica que conozca de la ratificación de la presente denuncia, que hubiera realizado investigación de los hechos denunciados y se notificara eso a su persona. Ante esa situación de impunidad, los servidores públicos denunciados mantienen sus actos delictuosos vigentes y con la probabilidad de ser continuados. La corrupción que se presenta en la Secretaría de Estado y que debe de ser combatida por el órgano interno de control se incumple con conocimiento de la titular de la Secretaría de Función Pública. Ese es el hecho toral en que versa la denuncia del hoy impugnante y en ese sentido, en términos del artículo 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Ministerio Público identificar los hechos y estos tratar de subsumirlos en algún tipo penal del único Código Punitivo Federal y que para el caso lo fue el artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal. Ahora bien, como lo pudimos observar de la denuncia y de los hechos anteriormente referidos, atribuidos a la posible imputada
Arely Gómez González, titular de la función pública, no son constitutivos de delito, ello en razón de que el hecho que el hoy impugnante no le haya notificado el trámite que se le haya dado a los escritos en los cuales denunció a diversos servidores públicos adscritos al órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a diversos servidores públicos de la Secretaría de Estado, dicha situación no implica que se tenga que investigar por esta vía, pues es evidente que no se actualiza dicha conducta dentro del Código Penal Federal. Además, no se advierte que el denunciante haya acudido a la instancia correspondiente para el caso de seguir el trámite dado a tales escritos y saber en su caso el número de expediente que se haya instaurado. Por ello, dicha situación no implica que la tenga que conocer la titular de la función pública, hoy imputada, pues para el caso existen diversas áreas dependientes de la función pública, las cuales posiblemente se encuentren dando el trámite a sus escritos. Además, no se debe de olvidar que el derecho penal es de acto, es decir, a partir de un hecho determinado se debe de analizar si es sancionado o no por la ley penal, ello con base a la narración que haga el denunciante ante el Ministerio Público, quien sin limitación alguna se encuentra facultado de analizar el hecho y de acuerdo a él verificar si la conducta es sancionable, cualquiera que sea el tipo penal y no solo los que en su caso narran los denunciantes. Aunado a ello, en atención al principio de la última ratio del derecho penal, donde solo se analiza por esta vía cualquier hecho cuando no hay otro mecanismo posible para solucionar el conflicto. Por otro lado, es importante citar lo señalado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra constitucionalmente que se ha encomendado que todas las autoridades tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues a partir de la reforma del 2011, como se ha hecho ver, las autoridades en el ámbito de aplicación de normas deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona, pues se reitera. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En ese sentido, en el presente asunto fue procedente determinar la facultad de abstención de investigar, pues se reitera, los hechos que adolece el hoy denunciante deben ser tratados por otra vía, no así por esta, ello atendiendo al principio de la última ratio y al principio de presunción de inocencia, pues de ninguna manera se deberá de generar cualquier acto de molestia al gobernado si no se tiene identificada la posible conducta delictiva y que ésta a su vez se encuentre tipificada en la ley penal. Por esa razón, esta Fiscalía Federal considera que debe de ser confirmada la facultad de abstención de investigar por los razonamientos que han quedado vertidos. Es cuanto. Licenciada, muchas gracias, señora juez. En este sentido, debo de decir que el órgano de la Administración Pública encargado de hacer estas investigaciones es la Secretaría de la Función Pública, misma a la que el denunciante presentó una queja por la que se abrió el expediente número Q de queso, D de dedo, diagonal 1432, diagonal 2017, con motivo de la denuncia presentada por el ahora denunciante en este juicio, refiriéndose estrictamente a hechos que él consideraba que podían encajar en la fracción tercera del artículo 215 del Código Penal Federal. Sin embargo, bueno, pues se advierte también que de los hechos denunciados ninguna referencia se puede inferir para la persona de la secretaria de la Función Pública, mi defensa, Arely Gómez González, dado que, bueno, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 3, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública establecen de manera muy clara cuáles son las facultades que tiene la secretaria de la Función Pública.
Y dentro de estas facultades no se advierte, de acuerdo con la propia ley, que sea facultad directa o que sea facultad indelegable de la titular de la Secretaría de la Función Pública la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos administrativos por las faltas no graves cometidas por los servidores públicos, que es el caso de la queja del ahora denunciante. Máximo que el artículo 5 de este reglamento de la Secretaría de la Función Pública establece que las autoridades cuáles son las autoridades que tienen las labores de investigación, de subsanar y de resolver los efectos de las quejas presentadas. De manera que esta queja se encuentra actualmente abierta y en pleno turno ante la Secretaría de la Función Pública, con este número, con el número que he dicho, QD/1432 del 2017, en donde se están investigando precisamente los hechos narrados por el denunciante para ver si constituyen o no constituyen alguna responsabilidad en los servidores públicos, por lo que se halla totalmente sub iudice esta situación. Por lo demás, los hechos narrados en la denuncia por el denunciante se advierte que no son constitutivos de delito y que no encuentran asentamiento en el Código Penal Federal, por lo tanto no cumplen los requisitos mínimos del artículo 14 constitucional, al establecer que pues solamente por los delitos que expresamente y textualmente estén en el Código Penal podrá proceder una investigación, si no llegaríamos al ridículo de que pues cualquier hecho narrado ante el Ministerio Público pues tuviera que tener una carpeta de investigación voluminosa para determinar si el estar vestido de rojo constituye o no constituye delito, cuando evidentemente salta a la vista que los hechos denunciados por el ahora denunciante no son constitutivos de delitos. La vía administrativa, que actualmente se encuentra abierta, como le digo, y que desde el mes de mayo se están practicando diligencias en la Secretaría de la Función Pública, es la vía idónea en este caso. Y bueno, pues tratar de elevar los asuntos administrativos a la vía penal, o los asuntos mercantiles a la vía penal, o los asuntos civiles de la vía penal, pues realmente constituyen una falta al procedimiento y un abuso de las autoridades penales, que están para atender asuntos en donde sí se cumplan con las formalidades del artículo 14 constitucional y no se traten de asuntos que no se encuentran tipificados como delitos en el Código. Y pretender además, por estos hechos que no son constitutivos de delito, la responsabilidad al más alto servidor público de la Secretaría, bueno, pues constituye también una violación a todas las reglas establecidas de la autoría y participación, puesto que entonces pues todos los delitos cometidos por algún servidor público en ejercicio de sus funciones, sea cual sea este delito, pues tendrían que ser responsabilidad del presidente de la República, o los delitos de administración de justicia cometidos por cualquier servidor público, funcionario judicial, llámese actuario, secretario, juez, magistrado, pues tendrían que ser responsabilidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que resulta también absurda. En este sentido, pues yo considero que la resolución fundada y motivada de la Fiscalía es acorde con los requerimientos del Código Penal, y que se cumplen perfectamente los requisitos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder decretar válidamente una abstención de investigar, ante la claridad de que los hechos narrados por el denunciante no son constitutivos de delito, y que en todo caso, bueno, pues también la autoría y participación de esos hechos escapa por mucho a la figura de la titular de la Secretaría. Es cuanto, su señoría. Por parte del impugnante, sus argumentos en contra de la determinación del Ministerio Público. El primer punto lo quiero dejar muy preciso, y habla de no investigar por argumentos que nunca se contemplan sobre la base de que ya exista un expediente. El no investigar mi denuncia se señala por atribución. En voz del defensor de la servidora pública Arely Gómez, también se refiere al 14 constitucional, que habla de retroactividad. No compagina con lo que estamos viendo.
Pero lo que se está ventilando aquí es que se investigue la dilación o el no ejercicio a una petición directamente a ella, y que para el caso se tomen las palabras del mismo defensor en señalamiento de que sí está realizando investigaciones. Entonces, ¿cuál es el motivo de que aduzca la otra parte que no puede hacerlo eso Arely Gómez y que no se puede investigar? La petición realizada se dirigió directamente a la Secretaría de la Función Pública, tal como está establecido, y en el caso del 8º constitucional, le debió de haber correspondido, si el fundamento es legal y base sustentada, el darme respuesta por la misma vía y señalarme quién era la responsable de haber atendido esta petición. Para el caso, no obtuve respuesta, pero en conocimiento hoy de usted se manifiesta que sí está aperturada una investigación de los hechos que yo he denunciado y no pretenden investigar la acción de dilación a mi denuncia. Aquí tendríamos que establecer si el motivo de la investigación es que exista la presentación de esta denuncia y de tal manera si la atienden, pero me dejan en indefensión señalándome que no es motivo de investigación el hecho de la dilación y el no haberme dado respuesta en su momento. ¿Es todo lo que tiene que leer? Sí. ¿Está listo? Sí, señora juez. Bueno, atendiendo a lo manifestado por el hoy impugnante, pues como bien se ha referido en los argumentos de la defensa, existe en curso un expediente de queja, o sea que finalmente es el expediente que le recayó a los escritos que refieren la presente denuncia. Y quiero ponerle un ejemplo al señor José Arturo Calva. Digo, finalmente, si bien la hoy imputada Arely Gómez es la titular de la función pública, es el caso del señor delegado. La denuncia que él presenta la dirige al señor Procurador General de la República, quien a su vez remite dicha denuncia al delegado, en este caso a donde yo me encuentro inscrita. Pasa en el presente caso con la titular de la función pública. Finalmente, yo creo que un sinnúmero de escritos, de quejas y denuncias van dirigidos a ella por ser la titular, más no, sin embargo, ella sea quien directamente tenga que darles el trámite o la secuencia, porque para ello pues existen las áreas correspondientes y reitero, aquí ya se encuentra un expediente aperturado con motivo de los hechos que él narra dentro de la denuncia. Es por esa razón que esta Fiscalía reitera la facultad de abstención de investigar, la cual se encuentra fundada y sustentada en el contenido de la misma. Es cuanto. Muchas gracias, su señoría. Sí, solo hacer referencia que el artículo 14 constitucional efectivamente se refiere al derecho humano que tiene todo imputado, de que el delito del que se le acusa efectivamente se encuentre en el Código Penal, al referirse a que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no se encuentre decretada en una ley exactamente al caso de que se trate, cosa que en el caso, a diferencia de lo esgrimido por el denunciante, no se actualiza, es decir, que los hechos narrados por el denunciante no son constitutivos de delito, sino en su caso serán constitutivos de una falta o una responsabilidad administrativa que ya se estudia en la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a un acuerdo de inicio de investigación que se hizo el 20 de octubre del 2017 y que se trató de hacer del conocimiento del denunciante vía correo postal. Sin embargo, el propio correo postal regresó con fecha 28 de marzo el escrito a la Secretaría,
Sí, 28 de marzo, el escrito de la Secretaría de la Función Pública manifestando que no había localizado el domicilio indicado, caso en el cual se le notificó vía correo electrónico la reapertura del expediente, es decir, en tanto no se podía notificar, se suspendió el expediente, pero desde el 16 de mayo del 2018, que se recibe esto, se acuerda la reapertura del expediente y se reabre el expediente fundado en el artículo 100, último párrafo de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Y se establece una serie de procedimientos a seguir, ¿no? Entre ellos se le notifica vía correo electrónico al denunciante que debe comparecer, ampliar su queja, misma que, como decía, se encuentra radicada en el área de quejas de la Secretaría de la Función Pública y abierta y actuándose desde el mes de mayo del presente año, por lo que realmente este es un asunto de carácter administrativo que no trasciende las esferas de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y que en la propia Secretaría ya se está estudiando y que él tiene, por supuesto, abierto y en plenitud de derecho la capacidad de comparecer a ese procedimiento administrativo y manifestar lo que a su derecho corresponda para probar o acreditar la veracidad de los dichos que hace en su escrito de queja. Pero entonces, usted señala que esas actuaciones llevadas a cabo dentro de este expediente administrativo sí han sido notificadas al señor José Arturo. Efectivamente, de acuerdo con los registros que yo tengo de mi mandante y los informes que a ella le rinden, se le notificó con fecha 16 de mayo de 2018 vía correo electrónico la reapertura del expediente y tenemos también, su señoría, los sellos del Servicio Postal Mexicano en donde manifiestan que no fue posible la entrega del documento. Habló de una notificación por correo. Vía correo electrónico, sí. Vía correo electrónico con fecha 16 de mayo de 2018. La impugnación resta sobre dos partes muy importantes que usted conoce. La primera es caducidad. La siguiente es sustentación. Estamos hablando directamente de una situación que no es el desahogo de una, en este caso, de una investigación o de una carpeta. Estamos hablando concretamente de que mi impugnación es en contra del Ministerio Público que dejó de establecerse dentro del artículo 129 el deber de objetividad y de la debida diligencia. En cuanto a que él me debió de haber notificado si por caducidad se asumía el hecho de no ser investigada o por sustentación de mi denuncia sobre el procedimiento que aduce nuevamente la parte, siento doloso la defensa de la servidora pública Arely Gómez, siento doloso su pronunciamiento porque la carpeta de investigación la debió de haber conocido en su momento Arely Gómez y la debieron de haber fundado sobre de hechos de sustentación no reales, toda vez que él dice y manifiesta que tiene pruebas del desahogo de mis denuncias, mas no se cumplió con el artículo 129 en el Código Nacional de Procedimientos Penales que habla el deber de objetividad y debida diligencia. A mí no se me comunica la sustentación, a mí se me dice que de acuerdo a sus facultades no la pueden investigar porque ella no recae en eso y por el contrario se habla de una diligencia ya, una carpeta de investigación. El dolo se ve y se nota palpable. Dos motivos. La impugnación reza sobre el mismo caducidad o falta de sustentación real. ¿Por qué no se le notificó a Arely Gómez que estaba siendo denunciada o indagada a través de una carpeta y que su sola presencia o su manifestación abriera la posibilidad de que esta apelación, esta inconformidad que yo presento, rece sobre lo que la ley establece, caducidad o sustentación? Aquí no vamos a litigar, aquí vamos a ver el origen y el origen yo lo tengo sustentado. Si existen las actuaciones, ¿por qué motivo no se dio cumplimiento al artículo 129? De tal manera que sí exijo que sea investigada y que se complemente esta investigación
sobre los hechos sustentados que él manifiesta y las partes que se me dicen me notificaron. ¿Algo que agregar, asesor? Sí, agregando nada más que en virtud de lo ya señalado por la parte ofendida impugnante, sí solicitamos que se revoque la abstención de investigar y se aboquen a la diligenciación de los datos de prueba que se les pueda proporcionar y que no han dejado tampoco, que han dejado como insuficientes la labor de investigación, que de alguna manera no acreditan lo ya denunciado por el impugnante en su momento. ¿Es cuánto? ¿Agregar algo o para no para ya dejar cerrado el debate? No, únicamente, Usía, solicitarle que confirme la presente determinación, habida cuenta que de caso contrario se estarían duplicando las instancias, vía administrativa y penal, y en virtud del principio de última ratio. ¿Es cuánto? Señoría, para finalizar muy brevemente, creo que en este caso lo que el denunciante pretende, más que hacer una denuncia de hechos constitutivos de delito, es hacer política utilizando al Poder Judicial de la Federación y al Ministerio Público Federal para sus fines, sin que se muestre claramente en la carpeta que hay realmente la comisión de una conducta que pueda ser considerada como delito por las leyes mexicanas, y que, bueno, pues que también en dado caso esta conducta es muy distinta de la que se está investigando ante la Secretaría de la Función Pública, que tiene esta queja abierta y en la que él puede comparecer y esgrimir todo en cuanto sea su derecho. Su señoría es cuanto. Entonces, en este caso declara cerrado el debate y voy a tomarme unos minutos para resolver. ¿Puedo tener la oportunidad nada más de lo político? Adelante. En el país, yo no soy político. Por esencia, cualquier ser humano es político. Si él reza su defensa y su participación en cuestiones de este tipo, le ofrezco la oportunidad que yo no he tenido con Arely Gómez, que acuda a penales y que haga esa manifestación, si es un delito, que la política de un ser humano pueda ser expresada. Pero aquí se viene a desahogar única y exclusivamente el no ejercicio de investigación, bajo dos términos que él no ha tocado: sustentación de la misma y o caducidad. Ya está siendo investigada, hubo sustentación y la dilación está aprobada. El utilizar el puesto para beneficiar a terceros es un abuso de autoridad establecido. Y aquí, simple y sencillamente, se viene a determinar sobre esas dos bases si procede la indagatoria o no procede, caducidad y sustentación. Y ya lo dijeron que sí la tengo, nada más.
sido escuchadas las partes. En principio, debo destacar que de acuerdo a lo que cada uno expresó, el Ministerio Público sustentó su determinación de abstenerse de investigar en que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, porque las funciones que desempeña la indiciada se encuentran señaladas en el reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública y que para su cumplimiento cuenta con el auxilio de diversas unidades administrativas y los servidores públicos correspondientes, y que por ello no puede atribuírsele o considerarse que cometió algún delito la omisión que de manera directa le atribuye el ahora impugnante. Asimismo, como razones se expusieron que en la tramitación de la queja ante dicha Secretaría sigue un trámite dentro del cual el denunciante podía acudir a informarse sobre el número del expediente que se le asignara y los motivos, siendo estos los motivos por los que básicamente concluyó que en el caso el hecho denunciado no constituye una conducta delictiva. El impugnante, por su parte, aduce que dicha determinación es ilegal porque en las razones del Ministerio Público que en torno a la omisión de la indiciada de contestar su solicitud se efectuó a pesar de que esta servidora pública tiene la obligación de darle respuesta a sus peticiones en términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza precisamente el derecho de petición de los gobernados. Asimismo, refirió el impugnante que el defensor de la indiciada nada argumenta respecto a la caducidad o sustentación de esa determinación de no investigar, y que incluso hizo referencia a un expediente, de queja tramitado ante la autoridad administrativa, en el cual la Fiscalía no se basó para fundar su decisión. También señaló que la Fiscalía debió haber observado lo dispuesto por el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no actuar con objetividad y debida diligencia, puesto que no aparece que hubiese comunicado la existencia de una carpeta de investigación en contra de la indiciada, afectando con ello a la investigación. En principio, debe señalarse que si bien es verdad el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece ese deber de objetividad y debida diligencia para la Fiscalía en el desahogo de las investigaciones, igualmente lo es que el artículo 253 del propio ordenamiento precisa que el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado, y que esta decisión debe estar siempre fundada y motivada. Como ya se precisó, las razones torales que llegaron a la Fiscalía a emitir esta abstención de investigar obedecieron en torno a las facultades propias y a las funciones o actividades inherentes a la titular de la Secretaría de la Función Pública, expresando que la tramitación de la queja pues no le correspondía hacerla a ella de manera directa, y que por lo tanto la omisión que se le atribuyó no puede constituir un hecho delictivo. Ahora bien, el propio impugnante refirió que con esa omisión se vulneró su derecho de petición. Esto lleva a la suscrita a concluir que los hechos, que efectivamente, como consideró la Fiscalía, los hechos que el denunciante hizo de su conocimiento no constituyen un ilícito, porque únicamente atañen a la posible vulneración a su derecho de petición y no a una conducta delictiva así establecida en alguna norma penal. Y por ello, siendo en ese tenor el artículo 8º constitucional el que específicamente precisa que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa,
pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Y también precisa en su segundo párrafo que toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En este caso se advierte que efectivamente, como el impugnante lo refirió, este numeral salvaguarda o garantiza el derecho de petición de los gobernados y en virtud de que a sus solicitudes efectuadas por escrito de manera pacífica y respetuosa debe recaer un escrito por parte de la autoridad y teniendo por lo tanto esta a su cargo una obligación positiva que deben cumplir. La única condición, como se refirió, es que sea por escrito de manera pacífica y respetuosa a fin de que se dé certeza exactamente a qué es lo que se solicita y de manera pacífica y respetuosa para el fin de que no se injurie o se agravie de manera personal pues al funcionario que está en ejercicio precisamente de sus actividades propias de su puesto. Y también no se pasa por alto que en el segundo párrafo, como se refirió, se refiere a que es obligación de la autoridad dar contestación en breve término, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha definido como el lapso en que racionalmente puede estudiarse una petición y emitirse el acuerdo correspondiente. En este caso, considero que el hecho que se denunció específicamente o básicamente se hizo consistir en esa omisión de la respuesta a su solicitud, lo que se traduce en un hecho negativo. De ahí que considero que como lo estimó la representación social, en este caso el hecho no es constitutivo de alguna conducta delictiva tipificada así por alguna norma penal, sino que al tratarse de una omisión en cuanto a la solicitud que se presentara ante el titular de la Secretaría de la Función Pública, pues en este caso se trata de una posible transgresión a la norma constitucional ya multicitada y que por lo tanto pues tiene la posibilidad de impugnar esa omisión a través de medios distintos a lo que es la vía penal, como pudiera ser en su caso un juicio de amparo. A esto no se pasa por alto también lo que se refirió en cuanto a que el defensor hace alusión a una tramitación de una queja que no sirvió de fundamento o para la determinación del Ministerio Público. En ese sentido, pues lo único que puede destacarse es que independientemente de que el Ministerio Público no se haya basado en ese hecho de manera implícita, pues se admite o se reconoce la existencia de esa queja. En nada refirió al impugnante tampoco en relación a que no se hubiesen efectuado las notificaciones que adujo el defensor de la presunta indiciada, de manera que puede tenerse, por cierto, la existencia de ese trámite relativo a su denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y al conocimiento de las determinaciones que en ella se efectuaron. De ahí que se considera que si la Fiscalía estimó suficiente el argumento que ya previamente se expuso en cuanto a las funciones propias de la Secretaria de la Función Pública y que motivaron a su juicio la conclusión de que el hecho denunciado no constituye un delito, ello también es razonablemente válido en virtud de que, como se argumentó, no podría atribuirse de forma directa la omisión de dar el curso respectivo a una queja a la titular de la referida dependencia, en virtud de que para ello pues se encuentran establecidas específicamente sus funciones en el reglamento correspondiente.
Siendo por estas razones, al estimarse que efectivamente los hechos denunciados no son constitutivos del delito, estimo procedente confirmar la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar los hechos denunciados en términos de lo previsto por el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se informa a las partes que, con fundamento en el diverso numeral 258 del propio Código Adjetivo, esta resolución no admite recurso alguno. En términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedan los aquí presentes por notificados de la determinación que se adoptó y les pregunto si tienen alguna otra solicitud. Fiscalía. Sí, claro que sí. En términos del artículo 50 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia del audio y video de la presente audiencia. De la misma manera, su señoría. Impugnante. Pues ojalá y se acabara el sí, pero no. Ojalá y se acabara el sí, pero no. En ese caso se autoriza la expedición. Perdón, defensor, sí. ¿También se solicita copia? Muy bien, se autoriza la expedición de las copias que solicitan las partes y se faculta al asistente de constancias para la firma de los oficios correspondientes. Siendo las 12:42, se declara concluida formalmente esta audiencia. Muchas gracias. De pie, por favor.